Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a, como todas las jornadas que hemos tenido, Buenas noches a todos. vamos a empezar puntualmente estas charlas sobre el catecismo. Tengo hoy aquí a mi lado a las dos ponentes, que son dos especialistas teólogas. Y bueno, han hecho la escuela de teología aquí en del arciprestazgo. Y bueno, creo que van a dar una charla estupenda y nos va a servir para repasar los sacramentos de curación y perdón y los sacramentos al servicio de la comunidad. Empezamos sin más dilación. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Pues buenas noches a todos. Empezamos esta octava charla de este ciclo de charlas, conferencias sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos dado el credo de la fe. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas. También creemos en la Iglesia, que es sacramento de salvación, que es una santa, católica y apostólica. Y tuvimos una introducción sobre los sacramentos que la dio el padre José Carlos de la Iglesia de los Remedios en Estepona. También una charla sobre los sacramentos de iniciación que nos la dio antes de ayer padre José Antonio Melgar, párroco de Manilva. Y hoy tenemos a dos feligresas de la Iglesia del Calvario que han hecho la Escuela de Teología y que nos van a hablar sobre los sacramentos de curación, que son la confesión y la unción de los enfermos, y también nos van a hablar sobre los sacramentos al servicio de la comunidad, el matrimonio y el sacerdocio. Pues tienen la palabra Ángelen y Marne, que nos van a disertar sobre estos sacramentos tan importantes en la vida cristiana. Pues nada, tenéis vosotros la palabra. Hola. Hola, tenía el micrófono apagado. Bueno, pues hemos visto que por los sacramentos de la iniciación cristiana hemos recibido la vida nueva en Cristo. Pero esa vida nueva la llevamos, como dice San Pablo, en vasijas de barro. Y esa vida se puede debilitar, esa vida como hijos de Dios, se puede debilitar e incluso perder por el pecado. Por eso Jesús, que es el médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, instituyó y él pasó su vida perdonando pecados y curando enfermos cuando estaba en la tierra. Quiso que su iglesia continuase con esa labor de sanación y de perdón, con la fuerza del Espíritu Santo. Esta es la finalidad de los sacramentos de curación, que son el de la penitencia y el de la unción de los enfermos. El sacramento de la penitencia, según dice en la Lumen Gentium de la Constitución Apostólica del Vaticano II, dice que los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Este sacramento recibe también el nombre de sacramento de conversión, sacramento de la penitencia, de la confesión, del perdón
y sacramento de la reconciliación. ¿Por qué necesitamos un sacramento que nos reconcilie después del bautismo? Si con el bautismo hemos recibido la vida nueva y se nos han perdonado los pecados. Pues es por eso, porque nosotros, aunque hemos sido reconciliados con Dios, pero seguimos siendo barro, ¿no? Y podemos volver a caer en el pecado. La conversión a Cristo se tiene que ir realizando durante toda la vida. Incluso podemos decir que casi cada día tenemos que convertirnos de nuevo a Él. Porque el bautismo no ha suprimido en nosotros la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana. Jesús llama a la conversión. En primer lugar, llama a la conversión de los que no lo conocen y no han oído la buena noticia, pero también llama a la conversión a los cristianos. Es una segunda conversión o más de una conversión, es una tarea ininterrumpida en la Iglesia. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, sino que es Dios, el amor misericordioso de Dios, el que nos atrae. Porque, como dice San Juan, Dios nos ha amado primero. De ello da testimonio la conversión de San Pedro. San Pedro negó a Jesús 3 veces y cuando Jesús lo miró con esa mirada de infinita misericordia, por la misma que nos mira a nosotros cuando nos perdemos, pues rompió en lágrimas de arrepentimiento. Jesús nos llama a una conversión, a una penitencia, que no es algo que se basa en obras externas, como era antiguamente en el Antiguo Testamento, que vemos que decía que se vestían de saco y se cubrían la cabeza de ceniza, ¿no? Sino que nos invita a una conversión del corazón, a hacer una penitencia interior para volver a orientar nuestra vida. Sí, hoy contra cuando se apaga. ¿Se apaga solo? Perdón, perdonadme. Entonces, para volver a Él, nuestros corazones, ¿no? Y es Dios el que nos da la fuerza para volver a comenzar de nuevo. Nosotros nos convertimos también mirando a Jesús en la cruz, al que nuestros pecados traspasaron. Existen diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Ya la Escritura y los padres de la Iglesia pues hablan del ayuno, de la oración y de la limosna como fundamentales en la penitencia, y por eso se recomiendan por la Iglesia, sobre todo en los momentos especiales, en los tiempos especiales de penitencia, como son el tiempo de Cuaresma y los viernes. También la conversión se realiza en la vida cotidiana, en la atención a los pobres, en el ejercicio de la justicia y el derecho, y tomando la cruz de cada día, porque ese es el camino más seguro para seguir a Jesús. También la Eucaristía alimenta nuestra vida cristiana y nos lleva a esa conversión diaria que necesitamos. El proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito por Jesús maravillosamente en la parábola del hijo pródigo, de ese hijo que pide a su padre, el Padre misericordioso, que le dé la herencia, se va a un país lejano y allí lo dilapida todo, viviendo perdidamente. Y cuando se le ha gastado todo, se ha arruinado, ha perdido todo lo que tenía, llega por aquel país una gran escasez y se tiene que colocar cuidando cerdos, lo peor que podía hacer un judío, porque para ellos son animales impuros. Y estando en esa situación en la que dice que incluso tenía ganas de saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pues
se puso a pensar, a recapacitar y se arrepintió. Se arrepintió de lo que había hecho y empezó a pensar: en la casa de mi padre hasta los criados tienen con pan para saciarse y yo estoy aquí que me entran ganas de comer las algarrobas. Voy a volver, le voy a pedir perdón a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que me llame hijo tuyo, pero tómame como si fuera uno de tus criados. Y así se pone en camino. Ese es el momento de la contrición, del arrepentimiento. Y luego nos cuenta cómo el padre, que yo me lo imagino, no lo pone así tal cual en el Evangelio, pero yo me lo imagino que tenía esa pena porque su hijo se había ido y porque sabía que el Señor, que su hijo se iba a perder cuando estuviera lejos de él, que iba a dilapidar su herencia. Y porque tenía necesidad de tenerlo cerca. Y me lo imagino siempre asomándose al camino a ver si lo veía venir. Y aquel día que ve venir a su hijo, destrozado, la túnica rota, las sandalias rotas, sale corriendo hacia él. El hijo va a pedirle perdón y casi ni lo deja, lo abraza, lo levanta, manda a traerle ropa, una túnica nueva, un anillo en la mano, sandalias en los pies y manda a celebrar una fiesta. Eso es lo que hace nuestro Padre del Cielo cuando nosotros le pedimos perdón en el sacramento de la confesión, de la conversión. Nos levanta, nos abraza, se llena de alegría, celebra fiesta en el cielo por cada uno que se arrepiente y nos reintegra en la familia. Eso significa la túnica nueva, el anillo y las sandalias en los pies. Es una maravilla, ¿no? Pues ese es el camino que nosotros seguimos, porque cuando pecamos, nosotros cuando desobedecemos, muchas veces nos pensamos que Dios nos pone unas normas o nos da unas indicaciones en la vida y a lo mejor que eso es para coartarnos nuestra libertad, para hacernos menos infelices, y es todo lo contrario. Dios todo lo que nos manda es para nuestro bien, para nuestra felicidad, para la nuestra y la del resto de los hermanos. Y entonces, nosotros, pues, equivocadamente, buscamos la felicidad por caminos equivocados. Eso es lo que hizo el hijo pródigo. Hasta que nos damos cuenta de que realmente donde se está bien es en la casa del Padre, con el Señor, con nuestro Padre del cielo que nos ama tanto. El sacramento de la penitencia y de la reconciliación, pues es un contacto con Jesús que nos perdona los pecados. El pecado es, dice el catecismo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Y al mismo tiempo atenta contra la comunión con la Iglesia. En realidad, no sé, muchos de vosotros conoceréis al padre Marcelino. Él dice siempre que Dios no se ofende, que Él es demasiado grande para ofenderse con nuestras cosas, pero sí le da pena que nos perdamos, que nos alejemos y que cojamos caminos de perdición que no nos traen a nosotros nada bueno, sino nada más que tristeza y desazón. Por eso Él nos quiere tener cerca de su corazón, que es donde estamos bien. Solo Dios es el que perdona los pecados. Eso lo dice en San Marcos, en el capítulo 2, versículo 7. Y como Jesús se sabe hijo de Dios, dice también en ese mismo capítulo, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Y a la vez le dice, tus pecados te son perdonados al paralítico. Luego también le devuelve primero le dice,
primero le perdona los pecados y luego también le devuelve la salud. Cristo quiso que su iglesia continuase y fuera un signo e instrumento de perdón y de reconciliación. Y le encargó a sus apóstoles y a los sucesores de los apóstoles el ministerio de la reconciliación. El perdón de los pecados que se nos concede en el sacramento de la penitencia, además de reconciliarnos con Dios, nos reconcilia también con la Iglesia, a la que hacemos daño con el pecado. Jesús también le dio a San Pedro, le dio a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Entonces Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia, cuando se apareció a los discípulos el día de Pascua, después de la resurrección, y les dice: recibid el Espíritu Santo, a quienes le perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Entonces instituyó el sacramento en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia, que hayan caído en pecado grave y así hayan perdido la gracia del bautismo y lesionado la comunión eclesial. Durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados graves, como por ejemplo homicidio, adulterio o idolatría, pues conllevaba una penitencia pública muy, muy severa. Y además, esa penitencia o ese perdón se obtenía solamente una vez en la vida. Hasta que en el siglo VII, unos misioneros irlandeses trajeron de la tradición monástica de Oriente a Europa la práctica privada de la penitencia entre el penitente y el sacerdote. Y además con la maravilla de que puede ser reiterada el sacramento, ¿no? Es lo que nos pasa a nosotros ahora, que tenemos ese don de Dios tan grande de que podemos pedirle perdón cada vez que por nuestra debilidad nos apartamos de él. El sacramento, digamos que tiene una estructura fundamental que comprende los actos del hombre que se arrepiente bajo la acción del Espíritu Santo y los actos de Dios, digamos, la acción de Dios por medio del ministerio de la Iglesia. Los actos del penitente, pues, son la contrición o dolor de los pecados por la ofensa a Dios o por la cosa tan horrible que ha hecho el pecado, ¿no? Es un dolor del alma y una detestación del pecado, cometido con la resolución de no volver a pecar. Cuando esa contrición brota del amor de Dios, del Dios que nos ama tanto y al que nosotros amamos muchísimo, pues recibe el nombre de contrición perfecta. Y esta contrición perfecta nos consigue el perdón de los pecados veniales y el perdón de los pecados mortales si se tiene la intención de confesarlos sacramentalmente a la primera ocasión que se tenga. Y luego hay una contrición llamada imperfecta, pues que brota de la contemplación de la fealdad del pecado y del temor a la condenación eterna. Esta contrición imperfecta no nos perdona los pecados, pero sí nos predispone a celebrar bien el sacramento de la penitencia. La confesión de los pecados, incluso desde el punto de vista humano, nos libera
y facilita nuestra reconciliación con los demás. En la confesión hay que confesar todos los pecados graves de los que se tiene conciencia desde la última confesión bien hecha. No se puede uno guardar ningún pecado, porque entonces no se te perdona ninguno de ellos. El sacramento de la penitencia se debe celebrar al menos una vez al año cuando se tienen pecados graves. También en peligro de muerte y si se ha de confesar, si se ha de comulgar, perdón. Aunque no es necesaria la confesión de los pecados veniales, la Iglesia recomienda vivamente la confesión frecuente de los pecados veniales, porque ayuda a formar a la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo. Y además se aprende a ser uno mismo misericordioso al experimentar la misericordia de Dios. Otra de las partes que corresponden al penitente, digamos, es cumplir la penitencia o la satisfacción por los pecados cometidos. Porque el pecado causa también un daño en uno mismo, en el pecador, pero también al prójimo. Y hay que hacer todo lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas o restablecer la reputación del que ha sido calumniado, un ejemplo, ¿no? Todo eso es una cosa de justicia. La absolución nos quita el pecado, pero los desórdenes que causó ese pecado hay que restaurarlos de alguna manera. Eso es la satisfacción. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar sobre todo el bien de esa persona. Puede consistir en oraciones, en ofrendas, en obras de misericordia, en la aceptación paciente de la cruz. Y también nos permite, eso nos permite llegar a sufrir con Cristo, ¿verdad? Y unirnos a su sacrificio redentor. Cristo confió este ministerio a sus apóstoles, como dijimos antes, ¿no? Y entonces son los obispos y sus sucesores y los presbíteros que colaboran con los obispos los que continúan ejerciendo este ministerio. Hay ciertos pecados particularmente graves que solo pueden ser perdonados por el Papa o por los obispos o por algún sacerdote especialmente designado por ellos. Son esos pecados que están sancionados con la pena de la excomunión. Cuando celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor, que busca a la oveja perdida, el del buen samaritano, y es signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio, el sacerdote está obligado a guardar lo que se llama el sigilo de la confesión. No puede repetir, no puede contar a nadie los pecados que ha escuchado en confesión. Los efectos de este sacramento son la reconciliación con Dios, por la que el penitente recupera la gracia. La reconciliación con la Iglesia, a la que dañó su pecado. La remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales. La remisión, al menos en parte, de las penas temporales, consecuencia del pecado. La paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual. Y también el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. La confesión individual e íntegra de los pecados graves, seguida de la absolución, es el único medio ordinario
para obtener la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Después la Iglesia pues, nos ofrece lo que se llaman las indulgencias, para que los fieles podamos alcanzar para nosotros mismos o para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales que son consecuencias del pecado, que por ejemplo son las que nos impiden al morir llegar directamente al cielo. Pero la Iglesia tiene ese caudal de gracias como son las indulgencias que nosotros podemos ganar para nosotros y para nuestros amigos o familiares difuntos. Ahora os voy a hablar del sacramento de la unción de los enfermos más rápidamente porque el tiempo va justo. Dice la Lumen Gentium, la Constitución Lumen Gentium, que con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Sabemos que la enfermedad y el sufrimiento son los problemas más grandes casi con los que se puede enfrentar la vida humana. La enfermedad puede conducir a muchos a la angustia, a la desesperación, incluso a la rebelación contra Dios. Pero también puede hacernos más maduros y puede empujarnos a la búsqueda de Dios, a un retorno a Él, a los que estaban alejados, ¿no? Incluso a lo mejor a los que nos creemos que estamos más cerca, pues nos da una nueva unión con el Señor. En el Antiguo Testamento la enfermedad se veía como un castigo por el pecado y el hombre le pedía el perdón al Señor para recobrar la salud. Jesús muestra su compasión cuando vivía en la tierra hacia los enfermos, con numerosas curaciones de todo tipo, que son un signo maravilloso de que el Señor ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está cerca. Jesús no solamente tiene el poder de curar, sino también el de perdonar los pecados, como habíamos visto antes. Vino a curar al hombre entero, en su alma y en su cuerpo. Él mostró un amor de predilección para los enfermos, que no ha cesado a través de los siglos, porque confió a la Iglesia también ese poder para orar y para confortar a los enfermos, e incluso para curar. Jesús muchas veces pide a los enfermos que crean para recibir esa curación. Los enfermos tratan de curarlo, porque dice que salía de él una fuerza que los curaba. El Señor nos toca también en el sacramento de la Eucaristía, entra en contacto con nosotros y muchas veces cuando nosotros nos convertimos a Él, al menos eso lo he experimentado yo, y he empezado a frecuentar la Eucaristía, el Señor me ha sanado de muchos complejos, de muchas tristezas, de muchas cosas que tenía, y así es, porque Él nos toca en la Eucaristía, toca nuestro cuerpo, toca nuestra alma. Puede sanar incluso de enfermedades del cuerpo al sentirnos amados y tocados por el Señor. Jesús, además, bueno, aunque oremos por los enfermos y aunque se reciba el sacramento, no todos los enfermos son curados, ¿no? Se curan. Pero, sin embargo, sí sentimos la fuerza del Señor que está a nuestro lado en la enfermedad. Jesús, por su pasión y su muerte en la cruz, nos dio un sentido nuevo al sufrimiento. Y desde entonces, el sufrimiento nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. Nuestro sufrimiento puede servir para la salvación propia y para la salvación de otros. El sufrimiento ofrecido
a la cruz, a los pies de la cruz del Señor. El Señor nos dice, invita a sus discípulos a sanar a los enfermos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, Él envió a los discípulos y le dio también, diciendo, por ejemplo, en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Marcos 16. También sanad a los enfermos, Mateo 10. La Iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarla por los cuidados que proporciona a los enfermos y también por la oración de intercesión con los que lo acompañan. La Iglesia Apostólica tuvo ya un rito propio en favor de los enfermos, como lo atestigua la Carta de Santiago, en la que dice: ¿está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. En eso se basa el sacramento de la unción de los enfermos, que desde los primeros tiempos de la Iglesia se administraba a los enfermos. Pero con el transcurso de los siglos, este sacramento se fue dejando solo para administrarlo a las personas que estaban moribundas, a los que estaban ya a punto de morir. Y a causa de eso recibió el nombre de sacramento de la extremaunción. Desde el Concilio Vaticano II se recomienda que este sacramento no se deje solo para el último momento de la vida, sino que se reciba cada vez que se tenga una enfermedad grave, de que haya peligro de muerte, se vaya a realizar una operación o sea por causa de vejez. Las personas que sean muy mayores pues deben recibir el sacramento de vez en cuando, ¿verdad? La celebración de este sacramento pues se celebra de forma litúrgica y comunitaria. Puede tener lugar en familia, en la iglesia o en el hospital. Es muy conveniente que se celebre dentro de la Eucaristía y precedido del sacramento de la penitencia. El rito principal del sacramento de la unción de los enfermos, pues dice que los presbíteros de la Iglesia imponen en silencio las manos sobre los enfermos. Después oran por el enfermo en la fe de la Iglesia y luego ungen al enfermo con óleo bendecido, si es posible, por el obispo. Los efectos de este sacramento son la unión del enfermo a la pasión de Cristo para su propio bien y para el bien de toda la Iglesia, el consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez, el perdón de los pecados si no hubiera recibido previamente el sacramento de la penitencia, el restablecimiento de la salud corporal, si así le conviene espiritualmente, si así lo quiere el Señor, y la preparación para el paso a la vida eterna. El combate ese, el último combate de la vida, ¿no? En ese momento crucial para la vida eterna. La Iglesia recomienda también recibir la Eucaristía, el viático, en el momento antes de, los momentos antes de morir, porque es el que, como dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo los resucitaré en el último día. Con eso termino la charla. Muchas gracias a todos por haberme oído y perdón por mi inexperiencia. Bueno, damos gracias a Marvel y buenas noches a todos. Yo me llamo Helen y yo os voy a hablar sobre el sacramento que está al servicio de la comunidad y que son los sacramentos del orden
y el sacramento del matrimonio. Y vamos a empezar a ver primero el sacramento del orden. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico y comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. La palabra orden designaba en la antigüedad romana cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. La integración en uno de estos cuerpos de la Iglesia se hacía por un rito llamado ordinatio, un acto religioso y litúrgico que era una consagración, una bendición o un sacramento según a qué grupo se dirigía. Hoy en concreto, la palabra ordinatio está reservada al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos, y que va más allá de una simple elección, designación o institución por la comunidad, pues confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado que solo puede venir de Cristo a través de su Iglesia. La ordenación también es llamada consecratio porque es un poner aparte y un investir por Cristo mismo para su Iglesia. La imposición de manos del obispo con la oración consecratoria constituye el signo visible de esta consagración. Vamos a ver cómo fue el sacerdocio de la antigua alianza. El pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Eso lo podemos leer en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, y en Isaías, en el capítulo 61. En el desierto de Sinaí, Dios habló a Moisés y le dijo hacer un censo de las varias tribus de Israel. Y eso lo podemos leer en el libro de los Números. Ese tal vez es el libro menos leído del Antiguo Testamento, pertenece al grupo del Pentateuco, lo llaman el libro de los censos del pueblo de Israel. Y ahí se va enumerando cuántas personas vivían en cada tribu. En algunos casos eran 150.000, en otros 80.000, etcétera, etcétera. Así que es un libro de muchos números. Pero dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una de las 12 tribus, en concreto la de Leví, y dijo a Moisés que lo apartara para el servicio litúrgico y que solamente los miembros de esa tribu estarían cuidando y viviendo alrededor del tabernáculo. Vamos a ver, mira, el Antiguo Testamento hay que leerlo en la luz del Nuevo Testamento y viceversa. Entonces vemos aquí como el Señor aparta la tribu de Leví para un servicio exclusivo en el Templo de Jerusalén, y más adelante vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento el Señor aparta el ministerio sacerdotal para servir a la comunidad. Bueno, hay 2 modos de participar en el único sacerdocio de Cristo que vamos a ver ahora. Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es como tal sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia en la misión de Cristo. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. Así que los profetas del Antiguo Testamento no son los únicos, sino en la medida que tú y yo nos unimos a Cristo y a su Iglesia, también se puede decir de nosotros que somos sacerdote, profeta y rey. Eso es una manera de participar. La otra, el sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo. ¿De qué manera? Pues mirad, mientras el sacerdocio común de los fieles
se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, de esperanza y de caridad, el sacerdocio ministerial se realiza mediante la consagración, consecratio, lo que hemos visto anteriormente, precisamente para estar al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Con otras palabras, eso quiere decir que el sacerdote ordenado, consagrado, tiene el deber de ayudar a nosotros que hemos sido bautizados, que somos el sacerdocio común, para hacer crecer en nosotros las virtudes teologales, que son la virtud de la fe, esperanza y caridad. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden. Por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Hay una bonita expresión de San Ignacio de Antioquía que dice: el obispo es imagen viva de Dios Padre. Y a mí me gustaría reflexionar un poquito sobre esta expresión, verlo brevemente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 8, lo podemos ver. La escena que encontramos es que Jesús está hablando con sus discípulos y en un momento dado dice lo siguiente: si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Entonces a los discípulos eso no lo entendían muy bien y Felipe dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Entonces Jesús le dice a él y a los demás: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? Y sigue Jesús: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Pues entonces, volviendo a la expresión que el obispo es la viva imagen de Dios Padre, pues ya que Dios Padre es espíritu y no lo podemos ver, pero le podemos ver en la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Verbo de Dios hecho carne, que es el mismo Jesús, Dios y hombre verdadero. Los apóstoles vieron a Jesús y en consecuencia vieron al Padre. Nosotros no vemos a Jesús como los apóstoles, pero le vemos con la fe y también con la fe le vemos en el obispo, tal como los apóstoles vieron a Dios Padre en Jesús. Bueno, seguimos con el sacerdocio ministerial. Esta función que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio. Está enteramente referido a Cristo y a los hombres. Depende totalmente de Cristo y de su sacerdocio único, y fue instituido en favor de los hombres y de la comunidad de la Iglesia. El sacramento del orden comunica un poder sagrado que no es otro que el de Cristo. El ejercicio de esta autoridad debe, por tanto, medirse según el modelo de Cristo, que por amor se hizo el último, el servidor de todos. San Juan Crisóstomo expresa: el Señor dijo claramente que la atención prestada a su rebaño era prueba de amor a él. Ahora vamos a ver los 3 grados del sacramento del orden. Ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. La doctrina católica, expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la Iglesia, reconoce que existen 2 grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo: el episcopado y el presbiterado. El diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, el episcopado y el presbiterado, y el grado de servicio, el diaconado, son los 3 conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. San Ignacio de Antioquía, que hemos citado anteriormente, también dijo: que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo,
como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros, como al Senado de Dios y como a la Asamblea de los Apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia. La ordenación episcopal se considera la plenitud del sacramento del orden. Y por último, vamos a ver los efectos del sacramento del orden. Este sacramento configura con Cristo mediante una gracia especial del Espíritu Santo a fin de servir de instrumento de Cristo en favor de su Iglesia. Por la ordenación recibe la capacidad de actuar como representante de Cristo, cabeza de la Iglesia en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Como en el caso del bautismo y de la confirmación, esta participación en la misión de Cristo es concedida de una vez para siempre. El sacramento del orden confiere también un carácter espiritual indeleble y no puede ser reiterado ni ser conferido para un tiempo determinado. Así que una vez sacerdote, siempre sacerdote. Para terminar, me gustaría brevemente contar una historia bonita. Algunos de vosotros a lo mejor ya lo conocen. Se trata de cuando San Juan Pablo II supo de un sacerdote que se había alejado de su ministerio sacerdotal. Este hecho real fue contado por Scott Hahn en Nueva York en uno de los programas de la Madre Angélica en la cadena EWTN. Scott Hahn es un judío converso. Su esposa Kimberly también se convirtió posteriormente y él escribe en un libro el camino de su conversión y yo lo puedo recomendar encarecidamente. Se llama Roma, Dulce Hogar. Y voy al relato. Un sacerdote norteamericano de Nueva York fue a rezar a una de las parroquias de Roma cuando al entrar se encontró con un mendigo. Después de observarlo por un momento, el sacerdote se dio cuenta que conocía a ese hombre. Era un compañero del seminario, ordenado sacerdote el mismo día que él, y ahora mendigaba por las calles de Roma. El sacerdote, después de identificarse y saludarlo, escuchó de los labios de su antiguo compañero cómo había perdido su fe y su vocación. Al día siguiente, el sacerdote de Nueva York tuvo la oportunidad de asistir a la misa privada del Papa San Juan Pablo II, a quien podría saludar al final de la celebración como de costumbre. Al llegar su turno, sintió el deseo de pedir al Santo Padre que rezara por su antiguo compañero de seminario y le contó la situación al Papa. Pues el día siguiente recibió una invitación del Vaticano para cenar con el Papa y le solicitaba que llevara con él al sacerdote mendigo. El sacerdote fue a buscar a su compañero y le comentó el deseo del Papa. Una vez que convenció a su antiguo compañero, le llevó al lugar donde se hospedaba, le ofreció ropa y un buen baño. El Papa, después de cenar, le dijo al sacerdote estadounidense que deseaba quedarse a solas con el invitado y le pidió a este que lo oyera en confesión. El hombre impresionado le respondió que ya no era sacerdote, a lo que el Papa le contestó: una vez sacerdote, siempre sacerdote. Pero yo estoy fuera de mis facultades de presbítero, insistió el mendigo, que recibió como respuesta: yo soy el obispo de Roma, puedo encargarme de eso. El hombre escuchó al Papa en confesión y le pidió que a su vez lo escuchara en confesión también. Y al final San Juan Pablo II lo designó asistente del párroco en la misma parroquia donde solía mendigar y encargado de atender a los mendigos. Bueno, pues esto ha sido como una pincelada del sacramento del orden. Como dijo el otro día el padre José Antonio, que hablar brevemente de los sacramentos es un poco complicado, pero quien quiere profundizar puede efectivamente leerlo en el catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, quisiera todavía añadir la importancia de este sacramento por los sacerdotes, porque si no fuese que tenemos sacerdotes, tampoco los demás sacramentos no estuvieron presentes, porque ¿quién bautizaría? ¿Quién confirmaría? ¿Quién celebraría la Santa Misa? No podríamos recibir a Jesús, no tendríamos quien nos absuelve de nuestros pecados, ni tampoco quien entierra a nuestros difuntos. Así que nosotros, como sacerdocio común, tenemos también la responsabilidad y el deber
de rezar por nuestros sacerdotes y ayudarlos en la manera en que podemos. Y también rezar por vocaciones. El otro día en el Evangelio el Señor nos habló y dijo que los mies son mucho y los obreros poco, que rogad al dueño de los mies que manda obreros. Y ahora vamos a ver con una pincelada otro sacramento que es del matrimonio y en concreto el matrimonio en plan de Dios. La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios. Eso lo podemos leer en el primer capítulo del Génesis, en el versículo 26 y 27. En el orden del matrimonio, Dios ha hecho al hombre y la mujer el uno para el otro, para que ya no sean dos, sino una sola carne. De esta forma deben vivir el amor, ser fecundos y así convertirse en signo del mismo Dios, que no es otra cosa que amor desbordante. La íntima comunidad de vida y amor conyugal está fundada por el Creador y provista de leyes propias. El mismo Dios es el autor del matrimonio. Es Él quien le da sentido y concede la gracia indispensable para que los cónyuges lo viven conforme a su voluntad. La salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. En un tiempo en el que en muchos sitios se rompen el 50% de los matrimonios, cada uno que perdure es un gran signo. En definitiva, un signo de Dios. En esta tierra en la que tantas cosas son relativas, los hombres deben creer en Dios, el único absoluto. Por eso, todo lo que no es relativo es tan importante. Alguien que dice absolutamente la verdad o es absolutamente fiel. La fidelidad absoluta en el matrimonio no es tanto un testimonio del logro humano como de la fidelidad de Dios, que siempre está presente, aun cuando a todas luces le traicionamos y le olvidamos. Casarse por la Iglesia quiere decir confiar más en la ayuda de Dios que en la propia provisión de amor. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Según la fe, este desorden no se origina en la naturaleza del hombre o de la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado. El primer pecado, ruptura con Dios, tiene como consecuencia primera la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Su atractivo mutuo, don propio del Creador, se cambia en relaciones de dominio y de consuficiencia. La hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra, queda sometida a los dolores del parto y los esfuerzos de ganar el pan. Si contemplamos la alianza de Dios con Israel bajo la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel, vemos como en los libros de Ruth y de Tobías dan testimonios conmovedores del sentido hondo del matrimonio, de la fidelidad y de la ternura de los esposos. La tradición ha visto siempre en el Cantar de los Cantares una expresión única del amor humano, en cuanto que éste es reflejo del amor de Dios, amor fuerte como la muerte que las grandes aguas no pueden anegar. El consentimiento por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente es sellado por el mismo Dios. De su alianza nace una institución estable por ordenación divina también ante la sociedad. La alianza de los esposos está integrada en la alianza de Dios con los hombres. El auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. Este vínculo, que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio, es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La gracia del sacramento del matrimonio, ya terminamos.
En su modo y estado de vida, los cónyuges cristianos tienen su carisma propio en el pueblo de Dios. Esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble. Por medio de esta gracia se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la acogida y educación de los hijos. Cristo es la fuente de esta gracia, pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y esposo de la Iglesia, mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos. Permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y fecundo. En las alegrías de su amor y de su vida familiar, les da ya aquí un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero. Y aquí ya se terminan los sacramentos que están al servicio de la comunidad. Así Muy que ya. bien, damos las gracias a Anne Helen y a Marmen por estas dos magníficas charlas que ponen de manifiesto que han estudiado mucho en la Escuela de Teología y también para preparar esta charla, y de verdad que os agradecemos este esfuerzo de compartir vuestros conocimientos, vuestro estudio, vuestra meditación, también vuestra oración. Y bueno, pues repetiréis, yo creo que lo habéis dicho también, que vais a tener que dar más charlas de ese estilo. Se ríe usted de nosotros. No, lo he hecho muy bien. Bueno, también yo creo que es una, todas las ponentes ha visto varias ponentes que sois graduadas de la Escuela de Teología. Es una buena publicidad de la Escuela de Teología, que la verdad que se ofrece en nuestro arciprestazgo y tiene un nivel bastante alto, sirve para profundizar en la fe, en la Biblia, en la teología, y bueno, pues el conocimiento no ocupa lugar, y luego la fe también nos mueve a comprender mejor nuestra fe y nuestro mundo. Termino con el Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Os doy la bendición, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.